Menos vértigo, Más sentido. En Nacional, Corol en el aire. Se te nota, porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota, porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía, vamos. Se te nota, se te nota, porque tratas de disculparte o te da por enojarte, vida mía, vamos. Se te nota, se te nota, pues te encuentro muy distante. Se te nota, vida mía, que tú tienes un amante y se te nota. Ay, mas yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar, tu amor no lo perdí, será del tiempo aquel una nueva versión. Y a ti, mi corazón, ay, amor de mi carne, y en trozos de papel, poesías volverán. Las flores que te di, de nuevo las tendrás. Se te nota que ya vuelves en tu paso a refugiarte entre mis brazos como antes. Y se te nota, se te nota que al tratar sustituirme no pudieron destruirme, vida mía. Se te nota, se te nota que me sigues adorando y al mirarme estás pensando, es mi hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota, soy tu hombre. Y se te nota. Y de un Roberto pasamos a otro Roberto, Muy podríamos bien. decir Robertito. En un año lo llamaban Martín. Hubo una época que lo llamaban Martín en andamio. Yo me entero de todo. A ver. Yo me entero de todo. Pero que mejor que lo cuente el señor Roberto Antier. Bienvenido, Gracias, bienvenido, qué Roberto. placer, qué Bienvenido, placer. señor. Muchas Lo que pasa es gracias. que generacionalmente somos muy cercanos. Nos ha tocado todo lo mismo. Así que Podemos hablar sabemos de qué hablamos. El señor habla de Jacinta Pichimahuía, yo sé de lo que está hablando. por ahí. Dijitus y Sabemos, bueno, el zapato roto sabemos de lo sí, que señor. hacen en una que sepamos todos, la nación Sí, con señor. Pablito, cuando hablan de la Hada Patricia, Del tributo cuando a hablan de Gachi Gachi Ferrari. Ferrari, no necesitamos traducción. Y De Roberto, uno se enamoraba y regalaba pósters del tiempo. ¿no? en los puertos del tiempo, sobre todo en Cabildo, había uno en Cabildo y Olazábal, y había otros locales también. Cuando, Vos cuando el estabas romance en- pintaba serio, Sí. uno regalaba ya enmarcado con el bastidor. con el bastidor y las Y uno, tarjetas. y uno que ahora es padre dice, qué alegrón le habremos dado a esas madres cayendo con esa porquería de ¿Dónde 2 metros estarán? ¿Dónde para está- colgar a dónde. ¿Dónde estará el póster del atardecer? Y el de la chica de jugando tenis rascándose. Había un cuadro que estaba en todas las casas del nene medio llorando. Sí. ¿Te acordás de ese? Y amar es nunca tener que pedir perdón. Y de Love Story, ¿no? No, bueno, el- vos el- cuando las- eras chico escuchaban, en tu casa eso lo escuché también, el de Amor sin barreras, West Side Story. Tar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 a, Puerto Rico. Sí, Yo señor. lo único que entendía era cuando decía Puerto Rico. Las huellas señor. en la arena. Era un Sí. Romeo y Julieta en, Claro. en Nueva York, entre Claro. puertorriqueños y Que neoyorquinos. ella después tuvo un triste final. Natalie Wood. Exactamente. Ah, sí. Exacto, que lo hablamos hace poco, Sí, hace ¿no? poquito. A propósito de Ladrón sin Destino. Dos de los tres discos de comedias musicales que sonaban en mi casa, porque a mí me gustan mucho las comedias musicales, me especialicé en comedias musicales teatrales, pero estas eran las versiones fílmicas, mis hijos que iban a ver. Hiciste, porque estaba Pigmalión, vos hiciste la versión... Yo hice Pigmalión, que es la versión no cantada de My Fair Lady, al revés, My Fair Lady es la versión musical de Pigmalión. Tanto en My Fair Lady
como en West Side Story, la protagonista, las canciones fueron dobladas y por la misma cantante, por una cantante que no conocía, que se llama Marnie Nixon, dobló a Natalie Wood y Audrey Hepburn. Qué bueno. Mirá las coincidencias. Estas cosas es como decir que la canción del zorro la cantaba el Sargento García, lo cual también es real. ¿Ah, sí? Sí, ¿En señor. serio? Corol investiga. Muy bien. Roberto Antier. Sí, ¿hasta qué hora me puedo quedar? Hasta la hora que quiera. El otro día hablábamos, a propósito del cumpleaños de Carlitos Balá, hicimos una linda nota sobre eso también. Qué gusto tiene la sal. Exactamente. Y hablamos de barrios que vos debes conocer bien. Libertador, Santa Fe, Callao, Junín. Viví en ambas calles, en Libertador y en Santa Fe, sí. Y esto es Maipú 555, que supo ser... Radio El Mundo. Y sigue siendo el templo de la radio. ¿Qué pensás? Y a mí mi mamá me traía, piel de gallina, me traía en el estudio grande, que la primera vez que volví. ¿El auditorio? Sí, allá? y la primera vez que volví de grande, dije, pues yo acá estuve un déjà vu, hacía los radioteatros como pareja de Alfredo Alcón. Claro. Y Alfredo me contaba que mi mamá siempre, de las primeras feministas, no le gustaba, humorísticamente, no le gustaba que el tipo terminara el parlamento. Entonces Alfredo me decía, suponte que la frase era, y entonces estaremos juntos hasta que el nuevo amanecer nos sorprenda, y mi mamá decía, bueno. La última palabra. ¿Cuánto de tu vieja te fue transmitido por Alfredo después? Y bastante. El humor, sobre todo. Alfredo, que tenía un gran humor, gran humor, por más que sus personajes, Bueno, 90% fueron trágicos. Sí. O galanes, o héroes, o shakespearianos, o San Martín, o Güemes, ¿viste? Pero tenía un gran humor y le divertía mucho las ocurrencias que me cuenta que hacía mi mamá. Porque tu vieja Violeta dejó una marca fuerte. No solo en Halcón, digo, en la cultura. Es que tuvo un cuento de hadas hermoso. Mi papá estaba casado y empezaba un romance con ella. Mi hermano mayor era discapacitado. Mi papá no se quería separar hasta que mi hermano mayor no fuera mayor de edad, por una cuestión, moral, entre comillas. Tu hijo era abogado, además locutor, ¿no? Abogado y locutor. Y entonces ese romance iba al desastre y mi mamá se gana una beca del Fondo Nacional de las Artes y se va a Europa, a Italia, en esas épocas donde, aprovechemos el viaje para separarnos porque acá no podían, siempre volvían, aprovechemos el viaje. Y estando allá, se entera que simultáneamente Grace Kelly, la actriz Grace Kelly, se casa con Rainiero de Mónaco, que le pone como única condición no seguir con su carrera actoral. Y al cuarto año, dice, ¿qué hacemos acá con el Principado, que está un poco alicaído? ¿Te parece un festival? El Oscar ya está, la televisión acaba de empezar, hacemos de televisión, yo tengo la agenda, ¿no? Entonces empezó a llamar a todo el mundo. Que le manden tapes. Y de Argentina mandaron un tape de mi mamá con Alfredo Alcón, y ganó Mejor Actriz mi mamá. En Mónaco. Y la terna era con Ingrid Bergman y Katharine Hepburn. No. Mejor Qué actriz maravilla. Violeta Antier, mejor actor Laurence Olivier. Era una cosa descomunal. Y mi mamá estaba becada en Italia y tuvo que pedir que le manden ropa de acá para la cena de gala de invitada de huésped de honor de Mónaco. esa historia. Entonces todo eso acá, después cuando llegó era una cosa como, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Fue eso, sí. No, y esa historia, tu vieja partió cuando vos eras muy chico. Sí, cuando tenía 7, Y en el 70. conocer mucho de ella posteriormente. Por supuesto, sí. Por Alfredo, por la gente. Por Nacho Quiroz, por Bredeston, por los todos locos los que te van juntan encontrando después. Por la gente, las colecciones de revistas del espectáculo también. Sí. Hay un locutor muy querido, Luis Di Sarli, gran historiador que se ha comprado, en su jubilación se ha comprado grandes cantidades de Radiolandia, de antena, de TV, las escanea. Es buenísimo eso. Y me manda, cada tanto encuentra cosas que yo no he visto en mi vida, me entero información que yo no sabía en mi vida, de qué cuadro era mi mamá, qué bebida le gustaba, entonces me enteré por Luis Di Sarli, así que... Es re loco porque además vos, tu carrera estaba en tu ADN, porque vos ibas a hacer otra cosa. Yo iba a hacer esto, pero en algún momento como Jacinta Pichimahuida me gustaba y yo tenía 10 Claro, vos años, veías 11, los actores. y yo veía los actores que tenían mi edad. No se puede actuar antes de ser grande. ¿Cómo no se puede? Son todos de mi edad. Ay, claro. Y menos mal que no me dejaron porque hubo algunos finales polémicos. Claro, no todos fueron como... No, y de hecho el niño de aquella época que le fue bien terminó siendo médico, justamente. Claro. Y vos querías ser médico, que eres Marcelo Marcote. Y vos Marcelo querías- Marcote, vos cuando querías me ser- desalentaron esa, yo veías para admirando la a mi medicina. primo médico me fui para el lado de
de medicina, pero diría Jorge Marona, dejé medicina cuando me faltaban solo 6 años para terminar. No nos adelantemos todavía a Lelutier, nombraste a Marona, pero vos, bueno, te formaste, primero te formaste en la música. Claro, a los 9 años empecé a ir a un conservatorio de música, a estudiar, a los 8, a estudiar piano, y porque me gustaba, porque un día, de casualidad, aparecemos en un lugar que tengo para mí que eran Callao y Melo, y había no sé qué estaba, diríamos, una feria. Cerca de Argentores. A la vuelta, a la misma manzana. Y levanto la tapa del piano y toco con 2 dedos el himno, y mi papá se dio vuelta así y me mandó a un conservatorio. Yo quería tocar la batería, como mi otro primo, Claro. no el de Claro, medicina, no el quería piano. tocar la batería, y mi papá, antes de meter una batería en la casa, dijo, no, pero primero tenés que aprender a tocar guitarra. Y aprendí guitarra. Cuando ya sabía tocar guitarra, me dijo, no, y primero piano, y la batería tardó bastante. No, pero bueno, después te sirvió, ¿no? Sí, sí, Saber sí. distintos instrumentos, de distintas familias. ¿Que de dónde habrá un instrumentos. laburo donde sirva saber un poquito de cada uno? ¿no? Y ser actor. Y ser actor. Porque eso vino después. La actuación viene con Boero. La actuación formal, Sí. en educación formal viene con Boero, pero yo era el que hacía los sketches en el colegio, Claro. yo en la Claro. colimba el que hacía las imitaciones. Te tocó yo- la colima de época Malvinas cercana, ¿no? Me tocó exactamente en la época Malvinas. Mi instrucción militar, yo fui en la secundaria del liceo militar, Sí. y con 4º año zafabas de la colimba, Sí. y en 3er año no aguantaba más el régimen de internado, el pupilo. Porque 1er y 2º año tenía un poquito Sí. más, era inmaduro, 7º grado, 1er año, 2º, 14 años, no. Pero ya en 2º año empezás a mirar a una chica al club que te gusta y no podés verla hasta el sábado que viene. Y Si todos sale- corren con si te portas ventaja. bien, claro, claro. Algunos lo puede ir a buscar al colegio el miércoles. Bueno. Y ya por mitad de 3er año ya la pasé pésimo y bueno, y me fui del liceo. Y entonces dije, bueno, me queda un año para la colimba, pero por ahí zafo. No zafé, pero en cuanto el instructor detectó que yo había sido el liceo, me dijo, no, vos vení para acá. Él también era ex cadete. Me dijo, vení para acá, vas a hacer todo en un año lo que hiciste en el primer mes del liceo, o sea, olvídate. claro. Y tuve una situación favorecida, digamos, en ese Ah, sentido, ese por una nivel. instrucción militar que ya tenía. Claro. Y de golpe se empiezan a llevar suboficiales, porque estalla lo de Malvinas, me ponen a mí de jefe de pelotón. ¿Quién estaba en mi pelotón? Mauricio de Alessandro, el abogado. Sí. Era AOR, aspirante oficial de AOR, reserva, sí, tipo que había señor. pedido prórroga para terminar su carrera Y de vos Derecho. estabas, tu asiento más, ¿dónde estabas? ¿En qué? La instrucción la hicimos todos en Campo de Campo de Mayo Mayo. con el tristemente célebre tren El de infantería ring, de la tablada. El mecanizado 3. Sí, señor. Sí, señor. Es todo. Y, Es que me interesan, por eso te pregunto. y yo estaba destinado frente al Colón. Como no Sí. podía hacer otra cosa un Sí, artista, sí. en Tucumán 1158, Sí, sí. estaba frente al Colón, Auditoría General de las Fuerzas Armadas. Pero ese era el destino, una vez que Oh, tuvieras sí. instrucción militar. Los primeros 2 meses te los comías en Campo de Mayo. Qué bárbaro. Mira, empecé a hacer cuentas por eso. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ahí después del teatro llega? ¿Vos sos 63 también? 4 por Ah. uno. Pero sigo esas historias, me interesa. Sí, sí. Y estaba pensando el teatro y pensaba en Boero, en Andamio, pero antes de Andamio, ¿no? En Andamio, antes para porque nada. Alfredo, yo todavía con la carrera de medicina, fui a tratar de reconciliarme a Mar del Plata con una novia que me dio vuelta la cara en el minuto 1, y me quedé ahí un par de días parándolo de una tía, y en la playa conozco un grupo de pibes así casual, de mi edad, qué sé yo, me invitan... veniste esta noche que cumpleaños él. Y pasar las 12 cumpleaños yo. Bueno, veniste, qué sé yo. Y era hijo de un periodista de un diario de allá, y cuentan, y había un promotor de espectáculos, Coco Acevedo, que cuenta, mañana estrena Alfredo Halcón. Y empiezan a hablar de cosas de Alfredo Halcón, y se empiezan a ir para atrás, y empiezan a nombrar cosas que estaba mi vieja. Y yo digo, ¿pero ustedes se acuerdan de Violeta Antier? Me dice, sí, lo loco que te acordes vos. Que sos joven. Dice, pero ¿cómo no me voy a acordar de mi mamá? ¿Vos sos el hijo de Violeta Antier? Sí. No, vos sos el hijo de Violeta Antier. Sí. ¿Alfredo sabe que estás acá? No, vení. Y al día siguiente me llevan a ver a Alfredo, medicina quedó Claro. Te salvó. Archivada. y empecé a ver Historia del Sol. Las vías que habrá salvado Alfredo Alcón. Sí. Era un acto benéfico. Y empecé a ver todas las noches Historia del Sol, y me volvía loco con eso, y Alfredo me dijo, estudia. Por más que él había sido alumno del conservatorio, no atravesaba a criterio de Alfredo un buen momento el conservatorio, me dijo, estudia con Alejandra Boero. Empecé a estudiar con Alejandra Boero,
Y al año siguiente vivía a la vuelta, yo vivía en Santa Fe 1158, Santa Fe, en la manzana del Coliseo. Cerca de Regina. En la manzana del También, y cerca de Coliseo, Regina. claro, en diagonal. Y caminando por Libertad, pasaba por el Cervantes, había unos pósters con los nombres de mi mamá, qué sé yo, y entré a pedir trabajo y yo recién estaba estudiando. Rodolfo Graciano, el director, me tomó una prueba y me dijo, mira, hay gente que trabaja de actor, vos sos actor, vos a debutar acá. Y debuté en Pigmalión. Ahí, en ese lugar que había estado tu vieja. En ese lugar que había La estado mi Comedia vieja, la Comedia Nacional. Nacional se llamaba. Comedia Los Nacional. actores que integraban el Cervantes eran los actores de la Comedia Nacional en otro momento. Y claro. me hizo debutar en el mismo. Yo iba caminando por los pasillos y estaban plastificados como a modo de decoración pósters que tenían cosas de mi vieja. Entonces era todo como ¿viste? Qué una fuerte, energía. o sea, pero vos, esa parte te salió de adentro, el ADN. Sí. Incluso él estaba preparando para hacer Romeo y Julieta con Andrea del Boca y me preparó para Romeo, que finalmente los del Boca cuando volvieron de Europa tenían una decisión tomada ya, que era Daniel Fanego, que fue una excelente decisión. pero vos estuviste Pero yo ahí. digo, entrené todo el verano De Shakespeare Romeo. para un Romeo que no, pero el entrenamiento me sirvió. Pero estuviste allí. Después me dieron un algo. papel de uno de los sirvientes, de los Porque eso Capuleto, pero no. Y no. después eso ya fue el ATC. En esa ATC, época. en ATC. La ficción. Hice eso e hice de galán de Andrea en Bernadette, justo el que ella es monja. A mí esa es la suerte que yo era chiquito, me cantaba Andrea del Boca y me tocaron un besito. No, monja, monja, viejo. Yo la veía, había una vez un circo y me tocó. No, claro, compra un circo, me crecen los enanos, ¿no? Esos tipos que, sí. Increíble. Le decía, ¿cuántas vidas en una vida tiene Y este sí, muchacho y loco? Pensaba en una que sepamos todos, me parece uno de los mejores nombres para un espectáculo que han hecho en clásica y moderna. Fuimos por 4 fines de semana para probar un café Con Pablo concert que Nova. nos quedamos 15 años de corrido, Impresionante. hasta la pandemia. Sí. Impresionante eso. Y ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era? una que sepamos. Una que Una sepamos que todos sepamos y el todos. subtítulo Un tributo a Gachi Ferrari. Ah, Genial. Porque, claro. Porque si te causaba gracia eso, Ya eras sabes, target de era ese el show. target. Es Era- lo que hablamos era hoy de la el target de nostalgia. ese y Yo sí, creo, claro, sí. Ahora es un mundo ese, ¿no? Sí. En Porque aparte Argentina. vos vas escribiendo cosas que te acordás. Yo un día estaba en la ducha y digo, la antena. Yo tengo que contar que el Zapping antes te adelgazaba. Que vos antes Había que ir. para cambiar había que ir hasta la otra punta del comedor, cambiar los canales que era de a 2. Clac, 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 La, clac, y la clac, antena, clac. la antena. Subir a la terraza a sacarle el fantasma. Ahí Sí. toda la familia adelgazaba porque se caminaba en bloque a la ventana a putear lo que había subido, ¿no? Sí. Que como no calculaban bien si ya había llegado, empezaron hablándole al techo. Yo, Sí. yo niño vi adultos hablando, Alberto, ¿ya llegaste? Alberto, ¿estás ahí? Sí. Como el juego de la copita. Sí, tal Alberto, cual. ¿estás ahí? Da una señal. A ver qué canal se agarra mejor. Y cuando apagás la tele en blanco y negro, el puntito blanco. puntito blanco. que te quedaba Ese me ahí. encantaba. Sí. Te quedas una semana esperando cómo continuaba el capítulo. ¿Qué Netflix? ¿Qué te la bajo por internet? No, o prendías Nada. la tele y esperabas con la señal de ajuste a que empezaran los empiece. dibujitos. El suspenso era suspenso. Era, ¿no? era realmente y como suspenso. decimos- y esperabas los minutitos, ¿no? Que te ¿Quién? marcaba Ay, la yo señal no. de La escuela ajuste. técnica, que era el No, programa. a mí primero me- De la lo escuela veía. técnica del Pato Saturnino para, No, con sí. tal de ver algo, pues yo sostengo que la tecnología supera el contenido, ¿no? Sí. Cuando salió el HD, sí, sí. yo podía estar 3 horas mirando una monja haciendo un lemon pie. Claro, no porque importa veías nada. la Claro. definición. Veías la definición que tenía el grano Claro, del o lemon un pie. partido de fútbol que veías Sí, cómo total. sudaba el jugador. Es verdad eso. No, y el suspenso, ahí hablabas de algo del suspenso que, por ejemplo, Te la quedaba. fotografía. Sacar una foto era un acto de fe. Sí. No, porque vos Revelado. tenías que esperar 24. amarreteabas. Amarreteabas 24, ponele, si tenías 24, 12 o 24, 12, 36 ya 36. era- Ya con un 24 era arriesgar una vida, porque Sí. vos decías, y si Sí, ahora- lo puse mal, no va a salir nada, te quedabas sin No. fotos. Por eso digo, era un acto de No, fe y la hacían fotografía. Super 8, traían al microcentro, y tenías que esperar 5 semanas porque viajaba a Panamá a revelarse. Ah, no. Y entonces después vos ves en los Super 8 de la familia que yo después digitalicé, Digitalizas, claro. que toman 7 segundos, pues se ve Los que le frames, decían, claro. mirá que es caro, es carísimo. Decía, "Trrra", una ráfaga. Pasaba en eso. Y no hablar de las diapositivas. Y no También. hablar de faltar al colegio y decir, bueno, falta al colegio, veo los 3 chiflados. No, bueno. Bueno. Bueno, eso lo digo en mi espectáculo actual, Sí. que se llama Los Mareados, el unipersonal. Los Mareados. Generación Mareada, en realidad le tuve que cambiar porque la gente me decía, ¿qué tangos hacía? No, Los Mareados. Yo pensé lo mismo. Ah. Sí, Generación Mareada. Y es porque
nosotros aprendíamos las canciones patrias, que a los chicos no se les enseña más, porque empezaron los feriados puente. Sí. Qué curro lindo hubiera sido tener nosotros el feriado puente. No, No, había feriado no había, No, puente. tenías el que día el del acto, acto tenías que era estar el en día el- del acto. ¿Querés que el chico se aprenda cuándo San Martín? Y si caía sábado, te hacían ir el sábado. Y si caía martes, el lunes ibas a clase. Sí. Y el martes todos estaban de acto, feriado. ¿Y sí. vos podías faltar? ¿Te ponían falta? No, doble falta. Doble Doble falta. falta. Doble falta. Era doble falta. Doble falta, Tenés señor. razón. Doble falta. Viejo. ¿Viste? Y ahí cuando faltabas y veías los 3 chiflados era una fiesta. Pero Porque salvo que te toque show. eran los programas de mediodía que por tu horario no podías podías ver. Y el día ver. del Claro. feriado, Yo claro. quería que en vez de Curio Sem te tocaba show justo el día que faltaba, Sí. era un garrón, ¿eh? No se hace eso. Pero, bueno, y el gordo y el flaco en dibujito. el gordo Al con gordo. dibujitos que los vimos primero en dibujitos que después en fílmico. Sí, señor. A Boticostelo. Áuticos, Costello, qué lindo. que sí, paso a paso, era muy bueno Áuticos. Sí. Buenísimo. Sí, sí, Bueno, había todo un mundo alrededor de eso. Yo no puedo no hablar. Abbott y Lu Costello. Sí, Sí, señor. señor. Cuando lo abrazo, recién cuando lo encuentro a Robert, le digo, me pasó algo que gracias a, por ejemplo, el señor, mi hijo pudo ver Lelutier. Hay una generación de chicos chiquitos que pudieron ver el Lelutier en esta última etapa, no tan última porque fueron muchos años donde vos Ujú, estuviste. desde 2015. Y pudiendo, hablábamos recién de el saber varios instrumentos, un poco de cada uno y ser actor. Ahí ¿Cuánto sirvió. influyó? Ahí ¿Cuánto sirvió. influyó en eso? Y bueno, yo fui a... Después me enteré que fui el único que dio las dos pruebas. ¿Había prueba para actor o prueba para músico? Y le digo a Lino, ¿puedo dar las dos? Vos hacé lo que quieras. y di las dos pruebas. Porque no me sentía fuerte en ninguna de las dos a pleno y di las dos pruebas. Perdóname, ¿dar las pruebas significaba dar las pruebas con ellos ahí? Bueno, o con alguno hubo de dos ellos. etapas. En 2000 fue la primera vez que ellos consideraron que era más conveniente. Lelutier siempre se dividió en dos, en base a dos decisiones grandes. Las opiniones estaban divididas. Una era, ¿hasta cuándo seguimos? Había dos que querían seguir, había dos que no, y el quinto fluctuaba. Y lo mismo, conviene tener reemplazo si uno se enferma, si uno tiene una operación de cadera programada, Sí, sí, si sí, uno... sí. O conviene suspender. Había dos que decían, y si los Stone se enferma uno, ¿ponen otro Stone o suspenden? Suspende. Y bueno, suspendamos. Y otro decía, pero es carísimo suspender una gira. Y ganó finalmente el tema de... Bueno, Daniel se infartó, lo llamaron a Fontova, Me acuerdo. sin la preparación, hizo un gran laburo, igual el negro, pero... Claro. como diciendo, y si lo hacemos tenemos que hacerlo bien, con el tipo bien entrenado. Nosotros llegamos a una función después de un laburo muy grande. No puedes tirar un tipo ahí a tratar de que invoque todos los engranajes. Entonces se decidió tomar. Ahí en 2000 se hicieron pruebas, y yo fui de una pésima prueba porque me puse muy nervioso. Me había preparado la obertura de Amor sin barreras en piano, me salía divino. Siempre cuento que abrí el taxi con los codos para que no se me saliera de los dedos, y cuando llegué al Coliseo veo las 5 espaldas No. en la fila 7 No, y digo no, porque ves no. la pelada de Marcos, la cabellera blanca de Pucho, los rulos de Carlito. Claro, Dice, no, dije yo. Se pararon los 5 educadamente con una tablilla cada uno, gracias por venir, gracias por venir. Claro. Empiezo y no pegué una nota. Le digo, ¿no saben lo bien que salí esto hace 15 cuadros? O hasta la puerta. Y yo que soy director y tomé muchas pruebas, sabía que estaba haciendo un papelón. Entonces me empecé a reír solo. Gracias. Caminé 4 cuadras y me salió un laburo en Royal Caribbean. El duelo me duró 4 cuadras. 15 años después, Gardelín dice, ahí están buscando reemplazo. Yo le dije, no busquen más, hay uno solo, se llama Roberto Antier. Gerardo, te agradezco que poca presión me pones. Y entonces ahí no me animaba. Dije, que no voy a fallar de nuevo. Entonces dije, doy las 2 pruebas. Y entré como actor para reemplazar a Marcos. Claro. Y a Martín O'Connor, que hacía los papeles actor. El papel de Daniel Rabinovich se dividió en uno que hacía lo actoral y otro que hacía lo instrumental. Tato Turano hizo lo instrumental, Tato. Martín O'Connor lo actoral, los sketches con Marcos, la radio, todo eso. Y entonces yo entré a reemplazar a los actores, y un compañero mío, Tomás Meyerwolf, entró a reemplazar a los músicos. Cuando se Qué retira... laburo, ¿no? Qué laburo, qué Hermoso. exigencia, ¿no? Y cuando se retira Carlitos, Jorge me dice, vos que sos músico, ¿nos querés hacer a los 6? En vez de llamar a audiciones de vuelta, ¿nos querés hacer a los 6? Dije, para mí es una honra, yo creo que no tengo el nivel para hacer a los 6, pero si vos ves algo en mí que yo no veo en mí, frename vos. Yo empiezo a estudiar ya todo. Claro. Si ves que no llego, frename. Claro. Y durante 2 años fui reemplazante de los 6, hasta que tuve que tomar el lugar de
de Marcos. Sí, no, lamentable por todo lo que porque fue también la enfermedad, el fallecimiento de Marcos, pero la experiencia de La poder- dualidad de la alegría que te produce sí, hacer esos textos qué locura. y que esa circunstancia se produce por la enfermedad de alguien. Todo el tiempo, ¿entendés? Me quedo con haberlo disfrutado con él, haber sido Claro, porque elegido elegido por él. Sí. Claro. No, pero qué experiencia ser un Lelutier. Tremendo, porque incluso cuando era reemplazo, me decía Jorge, pero vos que sos un tipo conocido, que en novelas y que yo, ¿vos te vas a bancar ser reemplazo? Y digo, sí. Yo estoy del Alambrado para acá, del Alambrado para acá somos 8. Y del Alambrado para allá está el resto del Claro, mundo. como, un Y yo equipo- estoy de este lado del mundo, de este lado del Alambrado. Ya con eso, Sí. como me dijo Tilio Veronelli, anda. Ya que a vos te pagan por verle Lutier. Te pagan, Yo dije, qué linda manera de Te verlo. pagan por verle Lelutier. ¿Cuándo voy a tener oportunidad de desglosar la bella y graciosa moza y ver la voz 1, la 2, Estar la 3? ahí. ¿Entendés? Estar ahí, ver cómo se cocina el nuevo espectáculo. Nosotros casi que nos vamos por no menos en 5, pero vamos a hablar entonces de no los mareados, sino de Generación Mareada. Generación Mareada. Que viene, hay una función. Ahora clásica y moderna, el viernes 28. Quedan 3 entradas. 3. 3. Y no son contiguas. Y- No, 2 son contiguas. 2 son contiguas. 4 entradas. Pero perdón. ¿habrá Generación Mareada más adelante? Y yo creo que en un mes más tarde voy a hacer otra. Tengo que encontrar fecha, pues estoy haciendo Ellas son tango en el Teatro Astral. Sí. Entonces tengo que para, coordinar. no tengo que para. coordinar. Y solo unos pocos elegidos lucen la hora exacta en su muñeca. ¿no? Flor de reloj. Que no tengo todavía 2. Mira, me quedan 3 minutos ahí. Bueno, después mira la marca. ¿Flor de reloj? Es un jaquer por la minoría. Sí, señor. Hay un fan Qué lindo esto. Bilbaí, Bien Lelutier. en Burgos. Hay un fan Es en verdad. Burgos, relojero, que Mirá. nos hizo a cada uno un jaquer por la minoría. Jaquer por la minoría. Flor de Che, reloj. no sé si viste lo que hay atrás tuyo. ¡Oh! ¿Viniste con el Bueno. piano? Que un cierre, si tenés ganas, lo que quieras regalar, si querés regalar, no te voy A a... ver. Hay un piano y hay un micrófono. Y nosotros estamos con Roberto Antier, ya dijimos que se viene Generación Mareada en Clásica y Moderna. Quedan 3 entradas, 2 de ellas contiguas, pero promete Roberto que habrá más. Y ya que nos quedan unos minutos, en vez de cerrar diciendo chau nosotros, cerramos con Bueno, Roberto. en Generación Mareada hablo de que los argentinos repetimos mucho, ¿viste? Me lo hizo notar un turista. Me decía, ustedes no tocan una bocina, ustedes pa, 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 pa. Tienes razón. Ya nuestro grito sagrado es libertad, libertad, libertad. ¿No alcanza con un libertad? Libertad. Sí. No, libertad, libertad, libertad. Y canciones de la bandera, 3 tenemos. Canciones, fechas patrias, 9 de julio, 2. Nunca es la unidad, ¿no? Pero mira lo que son las canciones patrias que nos ponían de chiquitos. Esto es para la marcha fúnebre al nacimiento de la bandera. ¿No era el nacimiento? Sí. Estas Sí. 2. Tiburón. Esas 2 notas, para un chico, ya sabes que algo malo está por pasar, ¿no? Habías madrugado. Entonces decís, vamos a la otra. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vin, etc. Entonces, aquí está como el cielo refulgente, ostentando sublime majestad, después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, 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 libertad. Otra vez, viejo, Sí, es verdad. otra vez. Y la última dice, salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde espera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. ¡Qué lindo! ¡Qué linda me quedó! Entonces, ¿qué pongo ahora? El firmamento su color te dio. ¡Qué lindo! Y ahora, el firmamento su color te dio. ¿Entendés? Qué lindo eso. Generación Mareada. Por algo estamos mareados, ya sabemos por dónde. No, empieza. estamos mareados y termino con esto porque, ¿qué te acaban de decir?
azul un ala del color Azul del un cielo ala. y del color del mar, del cielo. Sí. El otro te dijo jirón del cielo, Sí. un pedazo de cielo. Sí. Otro te dice el firmamento su color te dio, listo, el cielo, celeste y blanca. ¿Qué repartían French y Beruti? No Beruti y French, en ese orden. López y Planes, Airbnb, French y Beruti, ¿no? French y Beruti, cintas celeste y blanca, te decían en todo el Sí. colegio. Ahora sale Camila Perochena y Pacho Donel a decirte que no, que el 21 no? de mayo que eran blancas y el 25, como iban a pelearse, rojas. No Sí. sé cómo no tenemos la bandera de Perú, ¿entendés? Sí, Nada de lo que nos dijeron es. No. Fui a lo de Iván Pineda el otro día, me dice, nombrá 5 planetas. Plutón, me dice, no, Plutón no. No es Los más. nuevos. Venció Plutón. Venció, no es más ¿Entendés? planeta. Nada es como nos dijeron, nada. Roberto, Tal cual. gracias. Un lujo tenerlo a Roberto hoy. Paseamos y sí, radio y arte de la mano y en la historia de Roberto Antier. Muchas gracias. Gracias a ustedes, placerazo. Gracias por estar acá en el templo que conociste de chico Sí, señor. Volver al templo. y volver. Gracias. Soy nacional, soy nacional. Noticias en Radio Nacional. Panorama Federal. Lo que tenés que saber a mitad del día. 12 del mediodía, 45 minutos en la República Argentina. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas. La humedad, 66%. El cielo está algo nublado. Y comenzamos con el desarrollo de la información, lo más importante en 15 minutos. Destaca en el proceso de crecimiento económico. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo que se está viviendo una etapa de expansión liderado por el sector exportador. Estamos viendo un proceso de crecimiento económico. En 2023 la economía estuvo estancada, de hecho con una leve pérdida a nivel de actividad, y esa tendencia se quebró. Estamos viendo un proceso de expansión económica, pero en términos de cómo se diferencia de procesos anteriores, lo más importante es que está siendo liderado por el sector exportador y se está dando en un marco, en un régimen de equilibrio fiscal y monetario. Bausili también resaltó que la inflación continuará en baja y remarcó que las presiones sobre los precios en el primer trimestre fueron temporarias. Nosotros lo que observamos en el segundo trimestre es que las presiones que habíamos visto en el primer trimestre, que habíamos caracterizado como temporarias, de hecho resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. Entonces vemos una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo, junio, comparado con el periodo que fue desde octubre a marzo. La medida que nosotros hacemos de inflación subyacente también mostró una reducción importante y nos lleva de nuevo a niveles que son comparables con el 2017, y todo eso nos hace tomar una posición bastante optimista con respecto a la dinámica que esperamos para adelante. En este marco, el funcionario habló de las expectativas de inflación para lo que resta del año y 2027. Y las expectativas de mercado permanecen bien ancladas en este aspecto, con una expectativa para todo el año completo 2026 alrededor del 30% y 2027 del 20%. Preparativos por la visita del Papa León XIV, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Montioliva, dijo que el operativo implicará acciones en toda la Argentina y en países vecinos. Va a implicar un despliegue especial en rutas, en